Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien con el favor de Dios y bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero contarles sobre una experiencia que tuve con el Señor una vez que yo estaba estudiando para un parcial de física de la universidad y yo estaba estudiando mucho para el parcial, pero luego llegó un punto donde tenía que como despejar una fórmula y no sabía qué hacer. Y el parcial pues era el día siguiente y yo estaba estudiando y no sabía qué hacer y yo Señor Jesús, esta fórmula no la entiendo. Y yo me empecé como a estresar y yo, bueno, ya, tranquila, vamos a respirar, no lo entiendo, pero bueno, el Señor es bueno y Señor, entonces dime qué hago. Y el Señor, la respuesta que me dio fue, cuando no sepas qué hacer, danza. Y yo como, y sí, señor, por favor, pues estoy estudiando para el parcial de física y como así que cuando yo no sepa qué hacer, tú me dices que dance. Entonces yo me puse a pensar en la respuesta del Señor y yo, bueno, si tú dices que cuando no sé qué hacer, dance, entonces vamos a hacerlo. Entonces yo me levanté y dejé el cuaderno en el que estaba estudiando, puse alabanzas y me puse a danzar junto al Señor Jesús. Y después de un rato que ya, bueno, oré, canté, estaba más tranquila, me senté y el Señor era como, bueno, ahora sí, vamos a continuar y estudiamos juntos. Y pude seguir estudiando lo que estaba estudiando para el parcial y lo entendí y gloria a Dios me fue muy bien en el parcial. Pero luego me puse a pensar en la respuesta del Señor. Tal vez lo que yo estaba esperando era que el Señor me dijera, mira, la fórmula se despeja de esta y de esta manera y así lo puedes hacer y ya. Pero la respuesta del Señor fue totalmente diferente y fue algo que me causó gracia porque yo oré al Señor y estaba esperando que Él me dijera, mira, la fórmula es esta. Pero ya después el Señor me dice, no, cuando no sepas qué hacer, danza. Entonces me llevó a pensar que muchas veces nosotros como que estamos encerrados en el mundo que vivimos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cualquier cosa que hacemos. La mayoría de actividades tratan de absorber nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nos estresan. Pero luego cuando vamos a la presencia de Dios, el Señor es como, no, tranquilas, cuando no sepas qué hacer, danza, búscame a mí, yo estoy acá. Entonces me pareció muy sorprendente esa respuesta del Señor. Y me lleva a pensar en lo que vivieron Pablo y Silas en el libro de Hechos. Y esa historia se encuentra en el capítulo 16 y lo vamos a leer desde el versículo 23. Dice, después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Esta historia me lleva a pensar que Pablo y Silas estaban en la cárcel, que los habían golpeado y les habían hecho muchas cosas que a nosotros podemos pensar como, uy, no, los trataron muy mal, estaban golpeados. Pero aún así, en medio de la cárcel, Pablo y Silas pensaron fue en estar con el Señor, en alabar su nombre, en danzar a Él. ¿Y cómo sería la alabanza? La alegría, el gozo que sintieron Pablo y Silas de estar con el Señor Jesús, que se causó un terremoto tan fuerte que toda la cárcel se estremeció y se quedaron abiertas las puertas. Esto me lleva a pensar que puede ser la situación más difícil. Yo no conozco tu situación, tal vez tu situación sea más pequeña que estudiar para un parcial de física o incluso muchísimo más grande que simplemente estudiar. Pero sea cual sea tu situación, yo sé que Dios tiene una respuesta para ti, pero nosotros debemos estar dispuestos a recibir la respuesta de Dios. No solo lo que nosotros queremos escuchar, sino la respuesta de Dios. Tal vez en ese momento lo que yo pensé y lo que yo quería escuchar era que el Señor me dijera cómo despejar la fórmula para el parcial de física. Pero el Señor vino con una respuesta diferente, pero esa fue la respuesta que me dio. Asimismo, cuando estás orando por alguna situación, tienes que estar dispuesto a escuchar la respuesta de Dios, más no la respuesta que tú quisieras escuchar, porque muchas veces Dios va a responder tal vez de una manera que no entendemos, pero Dios es Dios todopoderoso y la respuesta que dé está bien. En medio de la situación que estés viviendo, trata siempre de pensar en Dios. Señor, esta situación es muy difícil, pero tú eres Dios, tú estás conmigo, y si tú dices que dance, entonces voy a danzar, y si puedo estar en el calabozo, en la total oscuridad, pero voy a alabar tu nombre. Tenemos que ser conscientes de que el Señor está ahí.
de que si tú lo buscas, Él te responde, pero tienes que estar dispuesto a escuchar de Dios la respuesta que Él tiene para la situación, más no lo que tú quisieras escuchar. Cuando venimos a la palabra de Dios y vemos un ejemplo como estos, que unos hombres aún en el calabozo, o sea, estaban sujetos de sus manos, de sus pies, no veían la luz, estaban en total oscuridad, pero ellos lo que hicieron fue estar con el Señor Jesús. Y es muy importante eso, que nosotros sepamos que en cualquier situación que nosotros nos encontremos, si estamos con el Señor Jesús, va a ser la mejor situación, porque va a ser esa excusa que el Señor usa para poder manifestar su gloria. Las situaciones que nosotros vivimos son escenarios que el Señor mismo plantea para que nosotros podamos buscar más de Él y que en medio de esas situaciones podamos conocer más de Él, conocer su carácter, porque yo no pensaba que el Señor me iba a responder: cuando no sepas qué hacer, danza. Y fue una respuesta que el Señor me dio frente a una situación de una evaluación de la universidad que yo no sabía qué hacer, pero ya esa respuesta sé que viene en una situación donde yo no sé qué hacer. Cuando yo no sé qué hacer, a través del Espíritu Santo viene esa respuesta de Dios que me recuerda todas las cosas. Y frente a esta situación el Señor me dijo que danzara. Bueno, entonces vamos a danzar y vamos a alabar al Señor. Pero tienes que estar consciente de Dios, de que Él te quiere responder. Pero tú tienes que estar dispuesto en tu corazón a escuchar la respuesta de Dios. Hoy quiero hacerte la invitación de que cualquier situación que tú estés viviendo, vayas a la presencia de Dios, expongas tu caso y escuches de Él lo que debes hacer. Aunque la respuesta tú digas como: no, Señor, ¿qué respuesta es esa? Pero es la respuesta de Dios y esa respuesta es la que llena el corazón. Gracias por ver este video, vienen muchos videos más donde el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Espero que estén muy bien, que la pasen muy bien esta semana, Dios los bendiga, los guarde. Me pueden escribir al correo electrónico si tienen alguna petición de oración, si tienen alguna pregunta, algún comentario, para que estemos más en contacto. Los quiero mucho y Dios los continúe bendiciendo.